Listo, vamos al aire. Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora a una nueva sesión de Edu Digital Bilingüe, un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de ustedes y hablar de temas que contribuyan a nuestra calidad de vida. En la charla de hoy, Offers and Requests, nos acompaña el profe Néstor. Muy buenos días, profe. Hello, good morning. How are you, Lina? Very good, teacher. How are you? Very fine, thank you. I'm just fine. Okay, thank you very much, Lina. So, hello everyone. So, welcome back to Edu Digital Bilingüe. So, today's lesson, we are going to practice how to make some requests and some offers. Okay, so now, as you can see in the previous slides, so we have some expressions that we can use in English to offers and requests. Okay. Bienvenidos a todos una vez más a Edu Digital Bilingüe y el día de hoy vamos a manejar un tema que tiene que ver con cuando solicitamos algo u ofrecemos algo a otras personas. Vamos a ver algunas expresiones que podemos utilizar, no las vamos a ver todas las posibilidades, pero sí vamos a dar unas recomendaciones, algunos tips con algunas expresiones que son muy útiles a la hora de solicitar un favor o solicitar algo o también al mismo tiempo de ofrecerle algo a alguien. También, como es costumbre, vamos a tener algunas expresiones nuevas, algunos errores comunes que cometemos, digamos, al pasar de idioma a idioma, algunas expresiones. Entonces, vamos a comenzar. Offers and requests. Okay, so our context today, they are going to be short conversations. Okay, this is our context, and as you can see in this picture, we have the context of a restaurant. Okay, so this is our context today, and it's short conversations. Okay, to start our lesson today, so we have some explanation about new words. Okay, so maybe it is no new words, these ones, a, are, and, okay, but it's necessary to make a difference between a and some. This is very necessary to have or to bear in mind. What is the difference between a, r, n and some? Okay, so we have the translation in Spanish. Okay, so these two words, they don't have any difference in the translation. Okay, estas dos palabritas que tenemos acá, a y an, no tienen ninguna diferencia en nuestra traducción a español. Las dos funcionan como un y una. Okay, so now, what's the difference? The difference is about the words. In this part, we have the explanation. When the next word starts with a consonant noun, we are going to use a. Okay, and on the other hand, we have when the next word starts with a vowel sound, we are going to use n. So we have some examples here. A book, a frog, a car, a lemon, a dog, a truck. And now on the other hand, we have an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Okay, so pay attention to this one, an umbrella. Okay, the pronunciation at the beginning, an umbrella, okay, the sound is like a vowel, okay. Now we have some exceptions in English, so we have to bear in mind that information. Okay, en este cuadrito tenemos la explicación de cuándo debemos utilizar a y cuándo an. En este caso tiene que ver es con la siguiente palabra que viene después de cada una de estas dos. Entonces, por ejemplo, tenemos book, frog, car, lemon, y estas son palabras que el sonido con el que comienzan son de consonante. Entonces, book comienza con la consonante B, ¿no? Entonces, por ejemplo, frog comienza con la consonante, pues la F en este caso.
Entonces, a estos vamos a colocarle el artículo a, y nuestra traducción sería pues un libro, una rana, un carro, un limón, o una lima podría ser, un perro o una camioneta. Entonces, como ven, yo les estoy dando el significado a todas esas a, les estoy dando el significado o un o una. Entonces, no tiene nada que ver, digamos, en este caso, que la a y la an tengan una por separado. No, las dos significan lo mismo. Depende, digamos, de nuestra traducción, porque en inglés es indiferente. ¿Vale? En la segunda parte tenemos cuando la siguiente palabra comience con un sonido de vocal. Entonces tenemos, por ejemplo, manzana, naranja, huevo. Entonces tenemos apple, orange, egg. Entonces miren que la mayoría de ellas comienzan, o casi todas comienzan con vocales, ¿sí? Pero vamos a tener unas excepciones. ¿Por qué? Aquí vienen las excepciones. Be careful. The sound of the letter is important. ¿Ok? For example, a house. Entonces, como vemos ahí, la H tiene la pronunciación house. Tiene como la J, ¿no? A house. Entonces, ahí no tenemos ningún problema porque la pronunciación es de una consonante. Entonces, utilizamos la reglita que estábamos viendo acá arriba. ¿Listo? Ahora tenemos la siguiente que está acá. An hour. An hour. Entonces, como ven, ya la H no es como una J, sino que se está escuchando la H como si fuese muda, como está silenciada la H, y empezamos a utilizar la pronunciación de la siguiente vocal, que en este caso sería la O. Entonces, por esa razón es que tenemos que utilizar AN antes de esta palabra hour, porque la pronunciación, el sonido es de una vocal, hour, ¿ok? An hour. Es por eso que utilizamos an. En el siguiente caso que tenemos acá, que dice an uncle, entonces vemos que la an uncle está utilizando la misma reglita que veíamos acá, ¿no? Viene con una pronunciación o un sonido, perdón, viene con un sonido de vocal, uncle, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, umbrella, uncle, entonces miren que viene con un sonido de vocal. Pero entonces tenemos una excepción. Cuando las palabras comiencen con la vocal U y su pronunciación comience con IU, vamos a utilizar el artículo solito A. Por ejemplo, en este caso, university. Entonces vamos a decir una universidad. A university. ¿Listo? ¿Cuál otros ejemplos podríamos utilizar ahí? A universe, a uniform. ¿Listo? Entonces, todas las palabras que comiencen con la pronunciación o el sonido de IU, vamos a utilizar tan solo el artículo A. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a uniform. Si ven la pronunciación que tenemos U, a uniform, es parecido al de acá, a university. En cambio, tenemos uncle y también por acá teníamos umbrella, que la pronunciación de la vocal es umbrella, ¿ok? Uncle. Entonces, esa es la diferencia y son las excepciones que tenemos con respecto a este artículo. ¿Listo? Ahora, la nueva palabra que vamos a tener el día de hoy es some. Yo sé que la han visto varias veces y tiene muchos, digamos, usos en inglés. Vamos a explicar acá algunos de sus usos. Entonces tenemos los significados, que significa algo de, unos, unas, algunos, algunas. Entonces, ¿cuál es, digamos, acá el asunto? Los artículos que tenemos acá arriba vamos a manejar cuando tengamos solo un artículo. Y cuando tengamos más de un objeto o más de un artículo, entonces vamos a utilizar some. Entonces podemos decir algo de, unos o algunas. Digamos, esa es la diferencia entre a, an y some. Entonces el some vamos a utilizar, digamos, unas plantas, unos zapatos, algunas plantas o digamos algunos zapatos. Podríamos decir de cierta forma con ese ejemplo de some. ¿Listo? Y también vamos a utilizar el some cuando necesitamos decir algo de. Entonces, por ejemplo, necesitamos algo de azúcar, algo de leche, ¿sí? Entonces, en ese caso utilizamos la palabra some. Tenemos unos ejemplos acá en la parte derecha. Ok, the coffee needs some sugar. Entonces, ¿cuál de estas tres significados que teníamos acá nos podría servir para qué? Para este ejemplo. Entonces, the coffee needs some sugar. Entonces, el café necesita algo de azúcar. Entonces, este sería, digamos, el significado que le daríamos en español. En el segundo ejemplo tenemos there are some students in the class. Okay, tenemos el verbo haber, o sea, hay algunos estudiantes en la clase. Aquí le estamos dando este significado. También podríamos, digamos, darle la segunda posibilidad, ¿no? Hay unos
estudiantes en la clase. Entonces miren que tenemos las dos posibilidades de darle significado a some. Y tenemos el tercer ejemplo, we need some apples. Necesitamos algunas manzanas. O necesitamos unas manzanas. Entonces, como ven, ahí tenemos los tres significados de some y algunos ejemplos en donde los podemos utilizar. Entonces, vemos que si necesitamos decir unas o unos, pues ya no vamos a utilizar los artículos que están acá arriba, sino que vamos a utilizar la palabra some. Y esa sería más o menos la diferencia entre los artículos indefinidos, que son el a y el an, y la palabra some. ¿Bien? Entendido esto y las nuevas palabras, vamos a comenzar con el tema grande del día de hoy, que es, digamos, solicitar o pedir, y en el mismo caso sería, digamos, ofrecer algo. Common mistakes. This is the common mistake that we have when we try to use or translate from Spanish to English. The context here is in a restaurant. Okay, this is the context, in a restaurant. Now, this is the cashier. This is the job, cashier, okay, the person who receives the money. So this is a little conversation, it's a short conversation, and it's an example. The cashier says, good morning, how can I help you? The customer, I want a burger and some French fries. I want a burger and some French fries. Look at the reaction of the person. Okay, I want a burger and some French fries. So now the cashier, okay, that will be $23.45. Okay, so now look at this. This is the common mistake, or maybe it's not really useful in English. I want a burger with French fries. Okay, so now the common mistake here is that in English we have to be sometimes polite, or we have to do like a more formal in some contexts or different situations. So we are going to learn what is the correct form that we can order in a restaurant. Okay, remember that this is the context, in a restaurant. So there is another possibility using the modal verbs to make an order in a restaurant in English. Okay, so in this part, I want is sometimes useful, but in different contexts, okay, in a very, very informal context, okay, but in this one, when you are ask an order in a, for example, restaurant, is different the possibilities that you can use to make an order in English, okay. So we are going to advance and we are going to catch what is going to be the clue to make an order using the modal verbs. Okay. En el error común que tenemos a veces es que, por ejemplo, tratamos de traducir todo literal de español a inglés, y quizás digamos en Colombia, cuando vamos a un restaurante, podemos decir, yo quiero una hamburguesa y unas papas a la francesa, ¿sí? Podríamos utilizarlo así. O, por ejemplo, cuando siempre decimos, me da una hamburguesa y unas papas a la francesa. Entonces, en inglés, entonces van a cambiar algunas cosas, y esto también tiene que ver mucho con la parte cultural, ¿no? Entonces tenemos que no solo aprender a traducir de un idioma a otro, sino también aprender, digamos, de cómo se maneja ciertos contextos y ciertas situaciones, ¿ok? Entonces, con la ayuda de los modal verbs, vamos a ver que podemos realizar la solicitud de una forma más formal, o digamos un poco más educada, de cierta forma, ¿no? Okay, so let's go with the modal verbs. I remember that it was in the class that we were talking about can and cannot. We use the characteristics of the modal verbs, and we have a big list of the modal verbs. Do you remember that in the previous classes we have this list of modal verbs? Can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to, have to, need to. This is of the list of the modal verbs. So you know that we have, wow, there are many modal verbs. And what are the characteristics of the modal verbs? So remember, not to before the second verb. No vamos a utilizar la palabra to antes del segundo verbo, porque el primer verbo sería el verbo modal, del que estamos hablando. El listado de los verbos modales está acá abajo, en azul, entonces está can, could, may.
ese sería el primer verbo de la oración. Y el segundo es el que acompañaría, digamos, la oración como tal. Entonces, por ejemplo, veíamos en alguna clase el uso de can y cannot. Entonces, hablábamos de habilidades y decíamos, yo sé nadar. Entonces decíamos, I can swim. ¿Sí? Entonces, ese swim sería el segundo verbo del cual nos están hablando acá. I can swim. Y miren que cuando estoy haciendo el ejemplo, I can swim, no estoy incluyendo el to. A eso se refiere esta primera característica de los modal verbs. Not to before the second verb. The second characteristic is that no s or es for third person. ¿Okay? Entonces en hace dos clases, si no estoy mal, estábamos viendo cómo en presente simple le colocábamos la S o la ES a la tercera persona en positivo, solo en afirmativo. Entonces, en este caso nos están diciendo que tampoco debemos utilizar esta regla con los verbos modales. Entonces, nos dicen no hay S y no hay ES para las terceras personas singulares en presente. ¿Ok? Y la tercera característica es no auxiliary do for questions and negatives. Entonces, como veíamos en la clase de can y cannot, no utilizábamos auxiliares, sino simplemente los mismos modal verbs, ellos mismos van a ser, digamos, la parte como de auxiliar de la oración, o digamos en este caso de auxiliares, los utilizaríamos para negativo y para pregunta, en ese caso. Tenemos también una excepción, ¿no? La excepción que tenemos acá dice el primer punto, no utilicemos to antes del segundo verbo, pero como vemos, tenemos dos casos acá donde sí están utilizando el to, que sería el ought to y have to. Entonces, esas son excepciones, como colocamos acá abajito, excepciones. A esos dos modal verbs sí vamos a utilizar el to, have to y ought to. Listo. En concreto, vamos a utilizar los modal verbs que están encerrados en amarillo en esta imagen el día de hoy, donde vamos a utilizarlos para hacer entonces ofrecimientos o algunas solicitudes. Vamos a utilizar can, could y would. ¿Listo? Los que en la previa de la lección de hoy veíamos que eran los que se iban a utilizar. Ok, como primera medida, entonces vamos con las solicitudes. So, we have in English request. Esto es lo que llamamos solicitudes. What is a request? A request, it is when you want something from someone, or maybe you want an object from someone, or you want someone to do something for you. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere digamos, la expresión solicitud o solicitar? Es cuando tú quieres o deseas algo de alguien, deseas o quieres un objeto de alguien, o quieres que alguien haga algo por ti. Entonces, a eso nos referimos, digamos, cuando estamos hablando de solicitud, de request. ¿Ok? So, like a summary in sentences, there is when you need help or when you need information and so on. Entonces, como en resumen o en síntesis, cuando necesitamos ayuda o cuando necesitamos información, etcétera. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que hablamos de solicitudes y a ese caso es que vamos a apuntar la lección de hoy. ¿Ok? So, what is for example, how can we form this request using the modal verbs? So, in this part of the screen, we have the example. We are going to use would you, could you, or can you. This is an example because there are more possibilities. Okay, so we have would you, could you, can you, plus an infinitive verb. Okay, so we are going to use the modal verbs would, could, can. After, we are going to use you, and after, we are going to use an infinitive verb. Okay, infinitive verb, so we have some examples in the right part of the screen. So in the first one, would you please close the door? Would you please close the door? Okay, so here we have the infinitive verb. Spell infinitive verb and open infinitive verb. Okay, so now in the first one, I use please. Okay, this is a word that we can use. It's like a possibility. It's not necessary, but it's possible to use in this part or at the end of the equation. So it's possible to use
would you please close the door? Or would you close the door, please? Okay, so we have two possibilities. Would you please close the door? Would you close the door, please? Okay, and in this part, we are making a request, and it's very formal, okay? It's very polite. Would you please close the door? Okay, and we are using the modal verb would, okay? Look at the pronunciation, would, okay? I am trying that in the pronunciation to omit the L, okay? Would. Would you please close the door? Okay, and now in the second example, we have could, okay? Something similar, could. I am trying to, sorry, I'm trying to delete the pronunciation of the L. Okay, so could. And in this part, we have the example, could you spell your name? Could you spell your name? So we have the modal verb could, the infinitive verb, and the complement. Okay, could you spell your name? Now, when you are using could, it's more formal, okay? So in this part, we have two possibilities to talk in formal way, sorry. In a formal way, so you can use would and could, those are formal. In a formal context. Would you please close the door? Could you spell your name? Okay. And now, in the third example, we have, can you open the window? Can you open the window? Okay. So in this part is informal. Is when you have, for example, a conversation with a friend or with a relative or someone that you have like a confidence. So can you open the window? Okay. Or it's possible, if you want to use, for example, this word, please, it's possible. Can you open the window, please? Or can you please open the window? Okay, so the word please is like a bonus track, it's like a possibility. You can use it, or for example, before the second verb, or at the end of the question. Entonces, esa palabrita please es como un comodín, ¿no? Lo podemos utilizar en este espacio en donde está acá, antes del verbo, o como decían los ejemplos, lo podemos utilizar al final de la pregunta. Entonces sería, would you please close the door? O would you close the door, please. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer con los otros dos ejemplos. Decía ahorita, can you please open the window? O también podemos colocar el please al final. Can you open the window, please? ¿Listo? Y también teníamos las dos preguntas formales y la informal. Entonces, en la primera, ¿qué es la traducción de would en este caso? ¿O de qué nos sirve would al español en este caso? Would you please close the door? Entonces, el would lo que le va a dar es una terminación a los verbos del iría. Entonces, por ejemplo, si el verbo es cerrar, entonces sería como, ¿cerrarías la puerta, por favor? ¿Cerrarías? ¿Listo? Digamos, si es otro caso, digamos, cambiamos el verbo cerrar y colocaríamos el verbo gustar. Entonces, ¿te gustaría? ¿Listo? Entonces, esa finalización de iría es la que le va a dar ese would a los verbos en inglés. ¿Listo? Y nuestra traducción sería de esa forma. ¿Listo? El could va a ser podrías. ¿Listo? Entonces, en el segundo ejemplo decía, ¿podrías deletrear tu nombre? Si queremos colocarle un poquito más de formalidad, utilizamos la palabra please. Could you please spell your name? ¿Podrías, por favor, deletrear tu nombre? ¿Listo? Y el can, como lo hemos visto en algunos momentos, funciona como puedes, ¿no? Entonces, puedes abrir la ventana. Y si quieres utilizar el por favor, entonces, can you please open the window? Entonces, puedes, por favor, abrir la ventana. ¿Listo? Entonces, tenemos las tres traducciones. Entonces, el would, que le da el iría a los verbos, entonces, ¿cerrarías la puerta, por favor? O ¿cerrarías, por favor, la puerta? ¿Listo? Tenemos el segundo, que sería, ¿podrías deletrear tu nombre? Podrías, que sería el significado del modal verb could. Y el último, que sería can. Entonces, puedes cerrar, perdón, en este caso sería abrir, ¿no? Puedes abrir la ventana. Y el please, pues es un comodín que tenemos ahí. Entonces, como ustedes ven,
tenemos estas tres preguntitas en donde podemos utilizar las solicitudes de una forma, digamos, de esta forma es como se debe utilizar en inglés las solicitudes. Como ven acá tenemos, digamos, cerrar la puerta, deletrear el nombre y abrir una ventana. Ahora, ¿qué pasa con el contexto que estábamos dando del restaurante? Que era un error común de pronto decir I want. ¿Listo? La diferencia de I want y would es la formalidad y normalmente se utiliza en, digamos, en restaurantes cuando vas a almorzar o cenar. Quizás de pronto en algunos contextos de comida rápida o sí, sobre todo de comida rápida o callejera, como decimos, digamos, no se utilizaría tanta formalidad, ¿no? Pero en algunos contextos, como en restaurantes, sí deberíamos utilizar las solicitudes con los modal verbs. Pero entonces, como vemos acá, tenemos abrir, deletrear y, perdón, sí, abrir, deletrear y cerrar. Pero entonces vamos a ver un ejemplo claro de una solicitud. Vamos a corregir, de hecho, el primer ejemplo del restaurante utilizando el modal verb would. Entonces tenemos would to order food. Entonces vamos a utilizar el modal verb would para hacer una orden de comida, para ordenar comida. Entonces miren que tenemos en el cuadro azul I would like. This is the expression that we are going to use to order food in English. I would like. And we are going to use a noun phrase, un sustantivo. Entonces voy a ordenar algo, una cosa, una comida, ¿listo? Una cosa, sustantivo. ¿Ok? I would like. Vamos a utilizar el modal verb would para ordenar comida. ¿Ok? In the example, the cashier, good morning, how can I help you? I would like a burger with French fries. Okay, would you like your receipt in the back? Entonces miren que acá ya tenemos una carita feliz a la izquierda porque estamos ordenando de una forma formal en un restaurante, estamos ordenando comida. Entonces, I would like a burger with French fries. Entonces ya cambiamos el want que colocamos al principio y ya tenemos el would like. ¿Qué significaría ese would like? Como dijimos, entonces el would le da la terminación iría. Entonces, me gustaría una hamburguesa con papas a la francesa. ¿Listo? Me gustaría una hamburguesa con papas a la francesa. Y en este caso, la respuesta del cajero podría ser como, ¿le gustaría su recibo en la bolsa? Entonces, miren que también le estoy dando el significado a would you like, como le gustaría o te gustaría su recibo, te gustaría tu recibo en la bolsa. ¿Listo? Entonces tenemos los dos ejemplos de cómo se puede hacer una conversación, digamos, con formalidad en el contexto del restaurante. Y claro, cuando ya utilizamos esto, pues el cajero va a estar a gusto y se va a sentir, digamos, que se está tratando con, digamos, la educación, digamos, que corresponde en esos casos. ¿Listo? Como les decía, en un restaurante, digamos, no necesariamente tiene que ser uno de comida rápida, pero si se puede manejar de esta forma, sería, pues, digamos, lo formal que se puede hacer, ¿listo? Entonces tenemos hasta el momento lo que es request. Como veíamos en la diapositiva anterior, teníamos las solicitudes con can, con could y con would. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es a tratar de ofrecer algo. Modal verb to some offers, okay? It is when you want to give someone something or to do something for someone. This is the opposite of request. In the request, we want something or to do something for us. Okay, now in this part is the opposite. When you offer is that you give someone something or to do something for someone. Okay, esto es lo opuesto a lo que estábamos viendo. Antes teníamos solicitudes cuando tú quieres algo de alguien o que hagan algo por ti. Como necesitas ayuda, necesitas información. Ahora vamos a ver cuando quieres ofrecer algo. Quieres dar a alguien algo o quieres hacer algo por alguien, que sería, digamos, lo que está en el cuadrito verde. Y vamos a utilizar entonces de nuevo el modal verb would. Y digamos claramente, les vuelvo a repetir, hay más posibilidades. También hay muchos más modal verbs que nos pueden ayudar para hacer, digamos, ofrecimientos y solicitudes. Pero en este caso el día de hoy, en la lección, solo vamos a utilizar can, could y would. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a utilizar would
para hacer algunas, digamos, ofrecimientos. Tenemos would you like y 3 ejemplos acá. Would you like some magazines? Would you like a coffee? Would you like something to eat? Y eso, mire, es muy sencillo. Would you like es lo único que vamos a utilizar al principio de la pregunta o del ofrecimiento, y pues de ahí en adelante ya vamos a ver el complemento, ¿no? Y miren lo importante que era aclarar al principio de esta lección cuál es el uso de some y cuál es el uso de que tenemos aquí en estos ejemplos. Would you like some magazines? Entonces, como veíamos en la primera diapositiva de las nuevas palabras, los significados de some. Entonces, ¿qué significado le vamos a dar en este caso, en este contexto? Would you like some magazines? Entonces, ¿le gustaría algunas revistas? ¿Le gustaría algunas revistas? Le estamos dando el significado de algunas. Y en este caso, pues, ¿en qué contexto podría darse este, digamos, ofrecimiento? Por ejemplo, si estás en un salón de belleza, en una barbería y estás esperando el turno para que pases, entonces podrían ofrecerte unas revistas, ¿no? Entonces, would you like some magazines? Y tenemos otro contexto, bueno, otro ejemplo, would you like a coffee? Este sí podría ser de pronto también en nuestra oficina, ¿no? Que tenemos de pronto a alguna persona que nos está visitando, alguna reunión, y podemos ofrecer un café. Would you like a coffee? Entonces, ¿le gustaría un café? ¿Listo? Y de esta forma estamos ofreciendo algo en un sentido formal. ¿Le gustaría un café? Y tenemos un tercer ejemplo donde nos dice, would you like something to eat? ¿Listo? De pronto en nuestra casa, cuando tenemos un invitado, ¿le gustaría algo de comer o te gustaría algo de comer? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de cómo podemos ofrecer algo a alguien o hacer algo también por alguien, ¿no? Entonces, would you like some magazines? Would you like a coffee? O would you like something to eat? ¿Listo? Si ustedes recuerdan, también en una clase estábamos hablando sobre las entonaciones que tienen las preguntas. En este caso, tienen que identificar si es una pregunta de sí y no, o si es una pregunta de WH. Pues como estábamos viendo la lección anterior, los WH hablábamos de what, who, when, where, pero en este caso estamos comenzando las preguntas con los modal verbs. O sea que en este caso serían preguntas de sí o no. Y como son preguntas de sí y no, la entonación al final sería subiendo. The rising intonation. Would you like some magazines? Would you like coffee? Would you like something to eat? ¿Listo? Como son preguntas de sí y no, la entonación al final iría subiendo. Okay? Rising intonation. Okay, so we have some examples for requests, some examples for offers. Now, what could be the possible answers of those? For example, the number 1 request, can I use your cell phone? Can I use your cell phone? This is a request, okay? And now, possible answers, yes, of course, no problem. Or, on the other hand, in the negative, no, sorry. Or no, I'm afraid not. Okay, tenemos posibilidades como cuando estás aceptando, ¿no? Cuando estás dando ese permiso, como ¿puedo utilizar tu teléfono? Sí, claro. Si no, no hay problema. O también tenemos las respuestas de pronto no, lo siento, o me temo que no, que sería la última. No, I'm afraid not. Okay, no, me temo que no. Entonces tenemos las dos posibilidades como, claro, por supuesto, no hay problema, y lo puedes ofrecer, en este caso sería el teléfono, y tenemos las siguientes dos que es como, no, disculpe, o no, me temo que no, de pronto no confías en la persona o tu celular es algo más privado, no lo quieres prestar, ¿ok? Y la segunda, offers. Would you like some magazines? Que veíamos ese ejemplo arriba. Would you like some magazines? Some possible answers. Okay. Yes, please, or no, thanks. Okay. Recuerden el contexto, estamos esperando pasar el turno en el salón de belleza o en la barbería, entonces nos dicen, ¿le gustaría algunas revistas? Puede decir, ok, o yes, please, or maybe, no, thanks. Okay. Algunas respuestas cortas que podríamos darle a cada una de estas solicitudes o ofrecimientos. Acá también quise agregar algo porque, como les decía, estamos viendo algunas posibilidades, no estamos abarcando todo lo que tenemos disponible para hacer tanto solicitudes como ofrecimientos. Tengo un ejemplo también
en donde puedo utilizar el pronombre I. No siempre es necesario utilizar would you, could you o would you. En este caso yo utilicé el I. Can I use your cell phone? Es una solicitud y no estoy solicitando con, por ejemplo, can you or could you, ¿sí? Como estamos viendo, could you close the door o could you open the window. Entonces en este caso no estoy utilizando siempre you, coloqué I. Can I use your cell phone? Es otra posibilidad en donde podemos utilizar otro pronombre y pues se abre un abanico de más posibilidades. Entonces, como vemos, tenemos 3 ejemplos para solicitudes y uno para ofrecimientos. ¿Listo? Entonces, es questions time. Okay, if we have some questions, Lina. Profe Néstor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle tiempito. Ya tenemos una primera pregunta, pero recuerden que nosotros estamos aquí para colaborarles y para resolver quizás todas esas dudas que puedan llegar a tener. Así que nos gustaría empezar y darles pues las gracias a toda la gente que se conecta desde Bucaramanga, tenemos gente desde Apartado, desde Barranquilla, Armenia, Santa Marta, Cartagena. Realmente todas estas personas y las que se conectan desde el nivel central nos hace muy feliz de tenerlas acá, Barranquilla nuevamente, así que a todos bienvenidos y recuerden que ninguna pregunta es demasiado tonta, por así decirlo, porque a todos o quizás todos tenemos la misma duda y nadie se atreve a preguntar, así que los invitamos a que hagan sus preguntas para que el profe Néstor nos pueda colaborar con el mayor de los gustos. Bueno, profe, acá tenemos una que dice: buenos días, ¿se puede usar en este contexto de modals excuse me, close the door? Digamos que podría funcionar, pero no es un modal verb. Excuse me no es un modal verb. Como, digamos, disculpe, me estás como ofreciendo disculpas. Sin embargo, digamos, yo recomendaría es decir please. En vez de colocar, digamos, excuse me, yo colocaría please. Eso sería como más please, close the door. Y sobre todo eso es lo como en el ejemplo que se utilizan cuando estamos dando algunos comandos. Please close the door o please open the window. Cuando por ejemplo estamos en el colegio, please sit down, please stand up. Es como dar algunos comandos. Se puede utilizar, pero sobre todo cuando estás, por ejemplo, con niños. Cuando estás en la casa y quieres como que tú eres la persona con la autoridad en la casa, podrías funcionar de esa forma. Y pues de cierta forma en contextos laborales, así seas un jefe y tengas, digamos, algunas personas a cargo, pues también yo recomendaría hacer de cierta forma algo formal para solicitar, digamos, como que will you open the door or close the window, en ese caso. Estás sin audio, Lina. Por favor, prende el micrófono. Así es, profe Néstor. Lo interesante de este tema es que podemos practicarlo desde nuestras casas. Es muy sencillo porque todo el tiempo estamos o pidiéndole, digamos, a nuestros padres o a nuestros compañeros, quizás de nuestros roommates o nuestros hijos. Entonces, la idea es que ustedes busquen la manera de practicar todo esto que les podemos ofrecer, todas estas herramientas, porque es a través de la práctica que vamos a llegar a manejar todas esta gramática que a veces es tan confusa, pero que es muy útil. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice: gracias, profe, ¿podrías explicarme la contracción usando el modal would? Perfecto, sí. El would, es que veíamos que de esta forma se escribe la palabra como tal, would,
Y cuando vamos a hacer la contracción es muy fácil, solo vamos a colocar al pronombre, le colocamos el apóstrofe y le colocamos la letra D y ya queda la contracción. Y la pronunciación sería ait, ait. Entonces esa finalización que le estoy dando de es para todos los pronombres. Entonces para el segundo, que es yud, es yud, yud, yud. ¿Listo? Y así sucesivamente con el resto de los pronombres. Es muy fácil colocar la contracción y la pronunciación que le estoy dando al final es la que se debe utilizar para todos ellos. Entonces sería I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, they'd. ¿Okay? Entonces es muy fácil la contracción y se le coloca solo apóstrofe, de y la pronunciación al final como el I'd, you'd, he'd, she'd. ¿Okay? Perfecto, profe. Parece ser que esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Agradecen muchísimo toda tu colaboración. Nos saludan también desde Bogotá. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y también queremos pues invitarlos, quizás los que nos acompañan por primera vez, y recordarlos que todas nuestras sesiones son grabadas para que ustedes puedan estudiar aparte, o si quieren repetir, si quedaron quizás con alguna duda, pueden acceder al sitio web y tener acceso a todas y cada una de nuestras lecciones. Esperemos que estén súper atentos, tomando atenta nota a todos los tips y practicándolos desde casa. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, profe Néstor. Thank you very much. It was such an interesting subject, teacher, and thank you everyone to connect one more time with Edu Digital Bilingüe.